edición de Momento Decisivo, con la enseñanza bíblica del Dr. David Jeremiah. En los próximos minutos, el Dr. David Jeremiah le hablará sobre la emocionante experiencia de Esther. Confiamos en que el estudio de esta consagrada mujer le dará fortaleza y estímulo y le llevará a un nuevo momento decisivo en su vida. El nombre de Dios no aparece en el libro de Esther, pero la mano de Dios está por todas partes. Al estudiar el libro de Esther, usted verá que Dios está en alguna parte no visible gobernando y dirigiendo cada circunstancia de la vida. El cuidado providencial de Dios para su pueblo se evidencia con todo cuidado en esta experiencia emocionante de la reina Esther. Y ahora con ustedes nuestro maestro, el Dr. David Jeremiah, para introducir el programa de hoy. Abran conmigo la Biblia en el capítulo 6 del libro de Esther. Hemos estado estudiando el libro de Esther. Permítanme recordarles que este libro es el relato de la preservación milagrosa que Dios hace de su pueblo, los judíos. Durante el tiempo del imperio persa, los judíos se hallaron bajo gran presión de parte de un hombre perverso llamado Amán. Amán, que es uno de muchos en una larga hilera de perseguidores de los judíos, no solo aborrecía a un judío pequeño llamado Mardoqueo, sino que tradujo su odio contra Mardoqueo en su determinación de exterminar a todo judío en el imperio persa. El libro de Esther relata cómo Dios preserva de manera milagrosa al pueblo judío contra probabilidades insuperables. Como recordarán, el libro empieza relatando cómo Dios coloca de manera estratégica a Esther en una posición en la que, a la larga, estaría disponible para Dios a fin de cambiar por completo el curso de los eventos. El capítulo 1 habla de una mujer llamada Vasti, que era esposa del rey Jerjes. Evidentemente Vasti era una mujer de gran hermosura y tenía mejores principios que su esposo, y se negó a ser objeto de diversión y a exhibirse ante todos los amigos de Jerjes en una fiesta de borrachos. Cuando ella no quiso acceder a la orden del rey de que se presentara, él se enfureció y por consejo de algunos de sus consejeros más íntimos se divorció de ella. Así que hubo un vacío en el imperio persa. Aquí es donde entra Esther. Mardoqueo la había criado y ella tenía que participar en un concurso de belleza según se anota en el capítulo 2, y como saben, ella les gana a todas y es promovida a reina de Persia. En el capítulo 3 hallamos al horrible hombre llamado Amán que conspira para matar a los judíos. Esto es más bien extraño porque la motivación para todo esto es que había un individuo en todo el reino que no le hacía reverencia ni se postraba delante de él cuando él se pavoneaba orgulloso frente a toda la gente, y era un judío llamado Mardoqueo. Amán aborrecía tanto a Mardoqueo porque era el único que no se postraba ante él, que decidió desquitarse de Mardoqueo y en el proceso exterminar a todos los judíos. Así que fue a hablar con el rey. Y como saben, elaboró un plan detallado ofreciendo que el reino recibiría una gran cantidad de dinero a cambio de que todos los judíos fueran eliminados. El plan fue publicado por todo el imperio persa. En un cierto día, varios meses hacia adelante, todos los judíos debían ser exterminados. Mardoqueo se da cuenta de que la única esperanza de la nación judía es si Esther, que Dios había colocado estratégicamente en el reino, se presentaba ante Asuero y abogaba a favor de los judíos. Pero, como vimos en el sermón pasado, Esther no estaba muy dispuesta a hacer eso. Como saben, ella era simplemente una de las muchas esposas del rey. Según vimos en el mensaje pasado, ella no había estado con el rey en más de 30 días. En el imperio persa era absolutamente fatal entrar a la presencia del rey sin haber sido invitado. Ella no había sido invitada a ir y reunirse con el rey, pero determinó que si su pueblo iba a tener alguna posibilidad de sobrevivir, ella tendría que arriesgarse. Ahí fue cuando ella dijo: voy a ir a verle, y si perezco, que perezca. Así que ella se quedó en el patio exterior, como recordarán, hasta que Jerjes la vio. Le extendió el cetro, lo que quería decir que ella no moriría. Así que ella fue y se presentó al rey. El rey le preguntó lo que quería. Esther ya lo tenía todo programado en su mente. Le dijo: pues bien, lo que en realidad quiero es que tú y Amán vengan al banquete que les he preparado.
Así que el rey convino en hacerlo. Enviaron palabra a Amán. Amán se sintió en la gloria porque personalmente había sido invitado a ir con el rey, él solo, y nadie más había sido invitado, excepto él y el rey. Van al banquete, y después de algo de conversación, el rey finalmente dice: «Pues bien, Esther, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es el propósito de este banquete?». En verdadero estilo de misterio, ella dice: «Lo que quiero lograr con este banquete es que tú aceptes venir a otro banquete». Ahora, Jerjes queda intrigado por todo esto. Aquí es donde nos quedamos en el mensaje anterior. La invitación ha sido extendida para un segundo banquete. Jerjes y Amán acompañarían a Esther en este banquete en el cual ella le diría al rey lo que tenía en su corazón, lo que estaba en su mente. Pero entre el primer banquete y el segundo banquete, llegamos al pasaje que consideramos para esta lección y que hemos titulado Insomnio Divino. Este es un relato maravilloso de cómo Dios intervino, sin que Esther lo supiera, para empezar a llevar a cabo su plan para la liberación de los judíos. Empezamos nuestra lectura en Esther capítulo 6, versículos 1 al 3. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: «¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto?». Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: «Nada se ha hecho con él». Ahora bien, la Biblia nos dice que Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Salmo 75:7. Cuando estudiamos el capítulo 3 vimos la promoción y avance de Amán. Vimos que en lugar de usar ese avance para el bien y de bendición para ayudar a otros, Amán se volvió orgulloso y arrogante. Con cuánta verdad la Biblia dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Y cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Los acontecimientos a que entramos al empezar a leer en el capítulo 6 es algo que en realidad tiene lugar en el dormitorio del mismo rey. De acuerdo al versículo 1 del capítulo 6, esa noche el rey Jerjes no puede dormir. Nada se nos dice de por qué se le fue el sueño. Simplemente se nos dice que no puede dormir. Eclesiastés 5:12 dice: «Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia». Tal vez por eso fue que él no podía dormir esa noche. Tenía tanto dinero que tenía miedo de perderlo. Ahora bien, este Asuero no puede dormir y no sabe qué hacer. Podemos pensar al leer este relato que su insomnio es simplemente algo incidental en el relato, pero permítanme decirles algo: no lo es. Todo es parte del plan y trama divinos de Dios, y conforme vemos que se desarrolla comprenderán lo que quiero decir. Dios va a usar este detalle para ejecutar su programa. Siempre me asombra cuando leo en la Biblia cómo a veces Dios usa cosas pequeñas. Nosotros casi las pasamos por alto. Pensamos luego al respecto y decimos: ese fue el detalle que cambió el curso de todo el acontecimiento. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento cómo Dios unió el corazón de una mujer y el llanto de un nene cuando la hija del faraón halló al nene Moisés en el río? Parece haber sido casualidad, ¿verdad? Y todo el curso de la historia cambió debido a ese momento. Algo al parecer sin importancia tiene lugar en el capítulo 6 cuando Jerjes no puede dormir. Supongo que en ese tiempo no tenían sedantes, así que él no sabe qué hacer. No había alguna pastilla que pudiera ir a comprar en la botica de la esquina que le ayudara a dormir mejor, así que una de las cosas que hizo fue hacer que le leyeran libros aburridos. Los libros aburridos le hacían dormir. Llamó a uno de sus siervos para ir y traer las crónicas o registros del reino. ¿Podría haber algo más aburrido que leer la historia del reino? Así que viene el hombre, y tal vez fue la monotonía del tono de su voz lo que pensó que lo haría dormir. De todas maneras, empezó a leer las crónicas del reino, y al empezar a leer algo que es leído, capta la atención de Jerjes. Resulta que el siervo esa noche pasó a un cierto lugar en la historia del reino. Recuerden cómo las cosas pequeñas se añaden y suman grandes cosas en una narración como esta.
Al empezar a leer, retrocede para leer la historia de un acontecimiento que ya hemos tocado en este libro, algo que había sucedido anteriormente cuando dos de los servidores del rey habían tratado de matarlo. Mardoqueo y Esther se habían enterado del asunto. Mardoqueo se lo informó al rey y en última instancia le salvó la vida. Eso debía haber sido recompensado cuando sucedió. El rey persa, como todos los reyes en ese tiempo en particular, estaban muy intranquilos debido a que había toda clase de insurrecciones y revueltas por todo el reino. Como notarán, en el Antiguo Testamento, no muchos reyes reinaron largo tiempo. Algunos de ellos reinaron solamente por 2 meses. Luego, algún otro ocupó el trono. Siendo rey, era difícil comprar un seguro de vida porque en ese entonces había mucha presión. Así que cuando oyó que alguien le informó que algunos querían matarle y había recibido la advertencia, de inmediato debía haber recompensado a la persona que le hizo la advertencia porque esa era una de las maneras en que continuaban preservando la estabilidad del reino. Siempre estaban preparados para recompensar a los que les ayudaban a mantenerse seguros. Pero, de alguna manera, esto había sido pasado por alto. Cuando el relato le era leído al rey esa noche de las crónicas en cuanto al valiente esfuerzo de Mardoqueo para preservar la vida del rey, hace una pregunta según el versículo 3. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. De inmediato, el rey estuvo completamente despierto. Esto simplemente captó su pensamiento. ¿Cómo es que no hemos recompensado a Mardoqueo por todo lo que hizo al salvar mi vida? Eso es básicamente el contenido de estos 3 versículos, la experiencia del insomnio del rey. Pero luego, pasamos al versículo 4 y notamos la averiguación del rey. De nuevo, un detalle incidental pequeño brota del texto. Usted dice: qué interesante. Es verdaderamente singular que esto suceda. Versículo 4. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Recuerdan, la esposa y los amigos de Amán le habían dicho: oye, no te quedes simplemente enfurruñado por el hecho de que Mardoqueo no se postra ante ti. Haz una horca y cuélgalo. Líbrate de él. En el mensaje pasado, concluimos hablando del hecho de que Amán había hecho una horca de como 25 metros, en la cual iba a empalar a Mardoqueo si lograba conseguir el permiso del rey. Ahora, observen con atención. Mardoqueo corre peligro. El rey ya está procesando una nueva manera de preservar a Mardoqueo. Aquí viene Amán, presumiblemente para reunirse con el rey a fin de pedirle permiso para matar a Mardoqueo. Él ni siquiera se imagina en qué está metiéndose. Amán está esperando en el patio. El rey Jerjes pregunta: ¿quién está en el patio? El servidor le dice: ahí está Amán. Él dice: háganlo entrar. Voy a pedirle consejo respecto a algo. Así que llegamos a la averiguación del rey y leemos en los versículos 4 al 6. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Estoy seguro que Amán pensó: eso es fantástico. Esta es mi oportunidad dorada. Ni siquiera pensé que lograría entrar para hablar con el rey hoy, pero aquí estoy. Y él me ha pedido que entre. Voy a conseguir esto y hacerlo más rápido de lo que pensaba. Seguimos leyendo. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Ahora bien, si uno es un hombre arrogante como Amán, ni siquiera mira más allá de su propia nariz, uno sabe que está hablando de uno. Y eso es lo que Amán pensó. Pensó para sí mismo: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Quiero decir, está más inflado que un sapo. Él pensó: aquí vengo yo para colgar a este hombre, así que ahora voy a enorgullecerme y a recibir toda la gloria que este hombre quiere amontonar sobre mí. Quiero decir, él tenía la oportunidad de escribir su propia nota de felicitación, de llenar la página. Y el rey va a hacer lo que sea que él le diga que haga. Casi ni puedo creerlo. Justo en el momento en el que el rey descubre que Mardoqueo no había sido recompensado por salvar su vida, oye que Amán está en el patio exterior. Amán entiende que esta es su oportunidad dorada. Y de nuevo, ni siquiera se imagina lo que va a suceder. Toda la acción en esta parte en particular del relato se concentra en Mardoqueo. El rey
no puede esperar hasta la mañana para recompensarlo. Amán no puede esperar hasta que amanezca para conseguir permiso para colgarlo. Ni uno ni otro sabe lo que está en la mente del otro. ¿No es eso interesante? Amán pensó, esta es mi oportunidad para ahorcar a Mardoqueo. El rey pensó, este es mi momento para recompensar a Mardoqueo. Así que tienen algo de conversación. Amán no sabe lo que el rey tiene en mente. El rey no sabe lo que Amán tiene en su mente. Están teniendo una especie de conversación doble en donde el rey quiere decir una cosa y Amán quiere decir otra. Amán tiene un hilo de pensamiento y el rey tiene otro hilo de pensamiento. Es realmente interesante lo que sucede. Así tenemos la averiguación del rey. Luego, leemos la respuesta pronta de Amán y Amán absolutamente no se cohíbe para nada. Ha decidido que esta es su oportunidad de entrar en la realeza. Para el hombre que el rey desea honrar, debe hacer que lo vistan no solamente con ropas del rey, sino como la vestimenta real que el mismo rey suele usar. Y no quiere un caballo, quiere el caballo en el que el mismo rey monta. Y luego, para rematar, sugiere que la corona real, que está sobre la misma cabeza del rey, le sea dada a la persona a quien el rey quiere honrar. Como ven, lo que está haciendo no es que esté tratando de honrar a Mardoqueo, está preparándolo todo para sí mismo porque él piensa que es él de quien el rey está hablando. Estas cosas debían ser hechas por uno de los príncipes más nobles del rey, no cualquier servidor común, ningún siervo regular, sino que se supone que debe ser el más noble de los príncipes. Este hombre debe ir a toda la ciudad proclamando a aquel en quien el rey se deleitaba. Debían llevar al hombre a lomo de caballo por las calles de la ciudad con un heraldo proclamando delante de él, así debe hacerse con el hombre a quien el rey quiere honrar. Ni en sueños a Amán se le ocurre que esto no va a ser para él. Está tan ciego por su propia arrogancia que no puede ver a otro que no sea él mismo en ese lugar de honor. El rey, obviamente, tampoco entiende lo que está pasando por la mente de Amán. Ahora, leamos lo que dice, versículos 7 al 9. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¿Pueden imaginarse lo que está pasando por la mente de Amán en estos momentos? Ni siquiera puede creerlo. Acaba de llegar para tratar de conseguir que honren a Mardoqueo y ahora piensa que va a ser promovido. Piensa que va a recibir una promoción de realeza. Hay algo muy interesante y no tenemos tiempo para considerarla en esta ocasión, pero cuando el rey responde con todo lo que Amán había sugerido, excepto la corona. Obviamente, él no podía darse el lujo de entregarla. Cualquiera que lee el relato con atención sabe que lo que Amán está tratando de hacer es colocarse en posición de tal modo que a la larga pueda ocupar el mismo lugar de Jerjes. No quiere ser honrado simplemente como amigo del rey. Quiere ponerse en posición de modo que a la larga él mismo pueda ser el rey. Como ven, cuando se tiene un ego tan inflado como este, nada satisface sino cuando no hay nadie encima de uno y todos los demás están por debajo. El rey dice, está bien, esto es lo que vamos a hacer. Es buen consejo. Amán queda simplemente abrumado. Esto nos lleva a la instrucción del rey, versículos 10 al 11. Casi ni puedo leer esto sin reírme. Esto es maravilloso. Dice, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Tuvo que comerse sus propias palabras. Concibió el plan pensando en sí mismo y ahora tiene que cumplirlo por orden del rey con el hombre que aborrece más que a cualquier otro hombre en la tierra. ¿Pueden imaginarse la angustia que le llenó el corazón? Nada pudiera habérsele pedido a Amán que pudiera haber sido más desagradable, que le causara mayor disgusto, que le diera más contrariedad, que ponerle los vestidos reales a Mardoqueo, ponerlo en el caballo del rey y conducirlo por las calles proclamando que este es el hombre a quien el rey quiere honrar. Honrar de esta manera a Mardoqueo fue absoluta mortificación para Amán.
En lugar de conducir a Mardoqueo en honor por las calles, Amán había tratado de colgarlo en una horca. La humillación de Amán en este punto es indescriptible. Uno puede imaginarse lo que sentía mientras conducía el caballo por las calles con Mardoqueo sobre el lomo. El hombre que no se postraba ante él, ahora está siendo honrado y proclamado. Me pregunto, ¿cómo lo diría? Seguro que las palabras se atragantaban en su garganta como si tuviera piedras en la boca. Este es el hombre a quien el rey quiere honrar. Y tenía que repetirlo vez tras vez. Se me ocurre que mientras recorrían las calles, pasaron por la horca. Uno no puede dejar de ver una horca que tiene como 25 metros de alto. Todo lo que él había planeado ha quedado trastornado. Si puedo usar un término muy importante, fue un momento decisivo. Ahora, observe con atención. Esta es la parte más crítica de todo el libro. Hasta este momento, Amán había estado ascendiendo y Mardoqueo había estado descendiendo. En este mismo momento, Mardoqueo está empezando a ascender y Amán está descendiendo. Y todo esto tiene lugar aparte de cualquier esfuerzo humano de parte de Mardoqueo o de Esther. Dios lo orquestó todo detrás de bastidores, lo organizó e hizo que sucediera. En los versículos 12 al 14 vemos la intimidación del rey y cómo él va a verse intimidado por dos protagonistas. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego a Amán, a Zeres su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Quiero que noten, en primer lugar, lo que le sucede a Mardoqueo como resultado de este encuentro. Dice aquí que Mardoqueo volvió a la puerta del rey. Ahora, él vuelve de nuevo a su antiguo cargo. Simplemente volvió para hacer lo que había estado haciendo antes. Imagínese lo ridículo que debe haberle parecido todo este procedimiento a Mardoqueo. Él y su pueblo están sentenciados a muerte. En la ciudad, él pasaba observando los cartelones que proclamaban el día de la sentencia de los judíos porque estaba fijo en el calendario. Veía a los judíos afligidos en cilicio y ceniza y veía la horca que Amán había levantado para él, Mardoqueo. Y al final, cuando todo esto se acaba, ahí lo tenemos, cabalgando en el caballo del rey, casi como un desfile triunfal en medio de toda esa desesperanza y muerte. Cuando todo se acaba, cuando el desfile se acaba, Mardoqueo simplemente vuelve a la puerta del rey. ¿No es interesante la clase de hombre que era? Él no fue y exigió un apartamento en el palacio, no pidió que se le promoviera y se le diera un cargo. Simplemente recibió lo que el rey le dio como asunto de honor, y cuando el honor quedó rendido, simplemente volvió a ser lo que siempre era. Que su número aumente. Que haya muchos que, cuando Dios los promueve, permiten que el honor le pertenezca a Dios y no se hinchan en su propio espíritu y piensan que son algo que no son. Mardoqueo simplemente volvió a la puerta del rey. Eso era todo. Eso es todo. Pero voy a decirles algo. Amán tuvo una experiencia muy diferente. La escritura dice que Amán volvió corriendo a su casa como un cachorro a su madre. Observen, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierto su cabeza. Para cubrirse la cabeza, probablemente usó el velo que era señal de luto en esos días. Él era esa clase de persona. Si uno lo estudia, que tiene sus altibajos, está en el mismo cenit y al próximo momento está en lo más bajo. Su ciclo emocional es así. Está en el punto más alto. Al siguiente momento, algo malo sucede y cae hasta el mismo fondo. Ahora está en el punto más bajo de su vida. No puede con eso y con lo que acaba de hacer, conduciendo a su enemigo por las calles. Cada vez que lo piensa se enferma más. No quiere que nadie lo vea, se cubre la cara, espera que nadie lo reconozca mientras se dirige a casa. Va corriendo a casa completamente abochornado y avergonzado por lo que ha sucedido. Llega a su casa para hablar con su esposa y contarle todos los problemas que le han acaecido ese día. La escritura dice que mientras estaban conversando sobre esto, le llegó la palabra del rey recordándole del banquete, el segundo banquete que Esther había preparado y la última comida que Amán jamás comerá.
¡Qué relato maravilloso! ¿Quién podría concebir una trama como esta? Esto tiene que ser verdad porque nadie podría imaginarse algo parecido. Este es uno de los más grandiosos relatos del Antiguo Testamento que usted leerá en términos de intriga e imaginación y la manera maravillosa de Dios de hacer lo que hace. Habiéndoles relatado el episodio, quiero sugerirles unas cuantas aplicaciones prácticas que podemos recoger para nuestras vidas. La primera que he anotado al reflexionar en el capítulo 6 de Esther es que Dios a menudo promueve a los que menos lo esperan. La suerte de Amán ha empezado a caer. La de Mardoqueo acaba de empezar a ascender. Este revés ilustra el principio que he procurado explicarles en esta ocasión y que Jesús pone en palabras en Lucas 14:11. ¿Saben lo que dice? Escuchen con atención. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿No es interesante cómo Dios lo hace? Si pudiera llevarlos a los lugares por donde viajo y predico y ministro, les presentaría a las personas a quienes Dios está usando hoy, y muchas de ellas de una manera poderosa. Muchos vienen de trasfondo humilde, vienen de situaciones de las que uno jamás soñaría que producen líderes o que influirían en personas. Dios simplemente deseó y determinó que va a poner su mano sobre ellos y elevarlos a fin de que Él reciba toda la gloria. Muchos de ellos son simplemente siervos humildes de Dios que no quieren ser parte de algo que los ponga bajo los reflectores. Simplemente quieren ser personas de Dios. Dios los ha exaltado debido a que han sido humildes. Y en el mismo recorrido los llevaría a lugares en donde ha habido gran tragedia y declinación, en donde hubo una persona a quien le fue confiado un ministerio y Dios le dio influencia y responsabilidad, y en algún punto en el proceso se olvidó del hombre que era. Se convirtió en su propio hombre. En el proceso de convertirse en su propio hombre, cayó en derrota ignominiosa. Nunca se olviden, amigos y amigas, Dios a menudo promueve a los que menos lo esperan. Su plan y propósito de ascenso por escalafón es muy diferente al del hombre. A Dios le encanta ensalzar al humilde. Mardoqueo, el judío humilde. Mardoqueo, el fuerte que no se doblega ante Amán. Mardoqueo el judío, quien, cuando hubo terminado su gira real en el caballo del rey y vestidos del ropaje del rey y anunciado por el príncipe del rey, vuelve a su lugar en la puerta, haciendo lo que hacía antes. A Dios le encanta promover a los que menos lo esperan. Así que quiero animarle en esta ocasión. Usted dice, Pastor Jeremiah, no me mire a mí. Mire quién soy yo. No pienso que Dios alguna vez podrá usarme. No se sorprenda si un día Dios le echa mano y lo empuja hacia arriba y dice, quiero usarte. Porque Dios a menudo promueve a los que menos lo esperan. En segundo lugar, Dios a menudo usa a los que menos lo merecen. Observe cómo usó al rey Jerjes. Jerjes, que ni siquiera es creyente del Antiguo Testamento, según lo entendemos, sino un persa, un hombre que no tenía ningún entendimiento de Jehová Dios, pero Dios lo usó. Lo usó al hacer que una noche se le fuera el sueño y no le permitió dormir. Este hombre, que podía disponer de la riqueza y fuerza de un imperio, pero no podía darle órdenes a su propio sueño. Pide que se le lean los registros del reino y al leerlos Dios desarrolla un plan que viene del insomnio de un rey pagano. Al leer el Antiguo Testamento verán vez tras vez, especialmente en el libro de Daniel, cómo Dios usa personas que ni siquiera se lo merecen y que ni siquiera saben que Dios los está usando. Dios simplemente obra por medio de ellos para realizar sus obras prodigiosas. Una de las más grandes preguntas del Antiguo Testamento es cómo Dios pudo usar a una nación más perversa que Israel para castigar a Israel. Eso no debería sorprendernos. En una ocasión, Dios usó una asna para realizar su propósito. Dios puede usar cualquier cosa que Él prefiera. Y a veces Dios usa a los que menos se lo merecen para realizar su propósito. Y ellos ni siquiera saben lo que está sucediendo cuando las cosas suceden. Así que Dios a menudo promueve a los que menos lo esperan. Dios a menudo usa a los que menos se lo merecen. También, Dios tiene una maravillosa manera de mostrarnos cómo Él va a obrar en nuestras vidas, mostrándonos cómo Él obra en las vidas de otros. Quiero que noten lo que sucede al final de este episodio y quiero que noten cómo Dios a menudo castiga a los que menos lo esperan. ¿Saben? Amán pensó que ese iba a ser su día.
Lo tenía todo planeado. Se había preparado para que este día fuera el más grandioso de su vida, y si usted hubiera estado observando esto, simplemente imagínese ser un espectador observando cómo esto se desenvuelve. Usted es creyente. Ve al justo Mardoqueo y han fabricado una horca para colgarlo, y todos los judíos consagrados que van a ser exterminados en el día de la exterminación. Y aquí tenemos a Amán, un hombre horrible, cruel, que parece tener las riendas en sus manos, parece que logra todo lo que quiere, y de repente un día la persona que pensó que había vivido por sobre el juicio de Dios halla que tiene la espada al cuello. ¿Saben lo que yo hallo interesante? Comparar las conversaciones que Amán tuvo con su esposa y amigos en el capítulo 5 y después en el capítulo 6. ¿Recuerda lo que sucedió en el capítulo 5? Amán vuelve y habla de cómo fue invitado al banquete con Ester y Jerjes. Le cuenta a su esposa Zeres y a sus amigos, según leemos en el capítulo 5, versículo 11 y siguientes. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le habían honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Como ven, todo este plan surgió de una conversación que tuvo con su esposa y sus amigos. Su esposa básicamente le dijo: no seas un mequetrefe. Si te fastidia este judío, líbrate de él. Haz una horca grande y mátalo. Líbrate de él, puedes hacerlo, Amán. Tú eres el palo grueso aquí, hazlo. Pero ahora, después de que ha sucedido todo esto que acabamos de describir, Amán vuelve a su casa y tiene una segunda conversación con el mismo grupo. Quiero que lean de nuevo conmigo esto en el capítulo 6, versículo 13. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. De manera repentina, todos entonan una tonada diferente, ¿verdad? Son consejeros en verdad interesantes, como que se mueven con la acción. Cuando las cosas suben, ellos suben. Cuando las cosas caen, ellos también caen. Cuando Amán está enorgullecido por su experiencia con el banquete, ellos dicen: sí, si te disgusta este judío diminuto, mátalo. Como sabes, tú tienes las riendas aquí, tú eres el hombre. Luego viene a casa y dice: ni saben lo que acaba de sucederme. Ellos dicen: vamos, escucha, si estás hablando de ese judío, estás en problemas serios. Será mejor como que te olvides del asunto. Ya se acabó. Eres historia, amigo. Estás acabado. Con certeza uno no necesita consejeros así. Cuando yo estoy caído, quiero a alguien que esté arriba. Cuando estoy arriba, quiero a alguien que se asegure de que no esté demasiado arriba. Aquí tenemos unos cuantos consejeros, incluyendo su esposa, que simplemente siguen el flujo de la acción. Es muy interesante imaginarse esas dos conversaciones. Amán, el gran vencedor, y Amán, el enemigo derrotado. Esto es simplemente un recordatorio. Dios a menudo castiga a los que menos lo esperan. Así que preste atención, amigo y amiga. Usted tal vez esté cabalgando en alto en su rebelión contra Dios. Tal vez todo aquello a lo que usted aplicó su mano esta semana ha resultado. Y usted está diciendo: vamos, no me diga que Dios va a castigarme. Sé que me divorcié de mi esposa y que no había razón. Sé que estoy enredado con otra mujer y eso no debería ser así. Sé que no asisto a la iglesia y que he violado mi pacto con el Señor. Todo eso lo sé, pero escuché. Mi vida marcha muy bien. Todo está marchando a pedir de boca para mí. Permítame decirle algo, amigo y amiga. Cuando usted menos lo espere, el castigo de Dios le caerá encima y lo aplastará como gusano, tal como lo hizo con Amán. Amán era tan grande a sus propios ojos, pero en la mente de Dios él era apenas un problema incidental en la manera de Dios para resolver la situación última en el palacio en Susa. Me siento abrumado cuando considero la soberanía de Dios en los asuntos de los hombres. Hay ocasiones en las que incluso alguien con pensamiento positivo como yo me siento desalentado.
Lo que más me anima que cualquier otra cosa es meditar en la soberanía de Dios y en darme cuenta del hecho de que Dios, a quien sirvo, tiene el control. Él no comete ninguna equivocación si estoy en comunión con Él y si estoy andando en su voluntad. Lo que a mí puede parecerme una tragedia simplemente puede ser uno de los escalones que Dios está usando para realizar su propósito en mi vida y en las vidas de las personas a quienes amo. Esther va a presidir un momento decisivo en Persia. En el próximo mensaje no solo vamos a disfrutar con Mardoqueo que cabalga en el caballo del rey, sino, como saben, vamos a ver que la misma horca que Amán levantó sobre la cual él esperaba colgar a Mardoqueo será el lugar de su propia muerte. ¿No les parece que Dios tiene un buen sentido del humor? Escuchen, Dios vuelve las cosas en contra de los que violan sus normas. Él todavía lo hace así. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando escriba, aun si nos escribe por correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Esther, para esta hora, en 11 discos compactos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos o la guía de estudio para esta serie, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente para otro estudio juntos en la Palabra de Dios, aquí mismo, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de internet, ubicada en momentodecisivo.org.